En los anales ocultos de la historia, surgen preguntas que desafían nuestra comprensión del pasado. Hoy, emprenderemos una búsqueda, no de objetos o tesoros, sino de palabras. Las frases perdidas de Jesús. En este viaje exploraremos secretos antiguos y misterios sagrados, en la búsqueda de verdades que podrían cambiar nuestra percepción del hombre, conocido como Jesucristo. Como ustedes bien saben, yo, el documentalista, no tengo o profeso ninguna religión, pero sí creo en Dios. Y quiero aprovechar mi condición libre de sesgos religiosos para traerles el día de hoy este hermoso documental con las frases perdidas de Jesús, provenientes de textos ocultos. Estas palabras iluminan rincones olvidados de lo sagrado. Acompáñenme en esta fascinante travesía. El reino está dentro de ti y está fuera de ti. Esta hermosa frase atribuida a Jesús en el Evangelio de Tomás se ha interpretado de muchas maneras, pero en su esencia habla del reino de Dios, un lugar divino que está tan adentro como afuera de nosotros. El reino está dentro de ti. Nos invita a introspeccionar, a buscar en los rincones más profundos de nuestro ser. Nos insta a reconocer que el amor divino, la paz y la sabiduría residen en nuestro interior. No necesitamos buscar la aceptación o la validación en un mundo exterior para comprender nuestra verdadera esencia. Esta es una invitación a la autorreflexión y a la autoaceptación, reconociendo que el reino de Dios no es un lugar físico al que podemos aspirar llegar, sino un estado de ser que se puede alcanzar a través de la comprensión y la aceptación de uno mismo. Por otro lado, y está fuera de ti, nos recuerda que el reino de Dios también se manifiesta en el mundo que nos rodea. Lo podemos encontrar en una risa de un niño, en el abrazo de un amigo, en la belleza de un amanecer o en la majestuosidad de una montaña. Este aspecto de la frase nos invita a reconocer lo divino en lo demás y en la naturaleza, recordándonos que todos somos parte de una misma existencia interconectada. La belleza de esta frase radica en su dualidad. El reino está dentro de nosotros, en nuestra conciencia, y también está fuera de nosotros, en la totalidad de la creación. En este entendimiento nos encontramos con la verdadera esencia de la espiritualidad. Somos tanto individuos únicos como partes inseparables de un todo más grande. ¿Por qué lavas el exterior del vaso? ¿No comprendes que aquel que creó el interior es también el que creó el exterior? Esta reflexión proveniente del Evangelio de Tomás es una metáfora exquisita que nos invita a concentrarnos en la autenticidad y la esencia interna más que en las apariencias. ¿Por qué lavas el exterior del vaso? Se puede interpretar como una pregunta que cuestiona nuestro enfoque en lo superficial, en lo externo. En la sociedad, a menudo nos preocupamos por cómo nos ven los demás, cuidando nuestra apariencia y nuestra imagen externa. Pero, ¿qué sucede con nuestro interior? Con nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestros valores. La pregunta siguiente: ¿no comprendes que aquel que creó el interior es también el que creó el exterior? Nos recuerda que nuestro Creador, sea cual sea la forma en que lo concebimos, es el mismo que formó tanto nuestra apariencia externa como nuestra esencia interna. No se trata solo de lo que se ve por fuera, sino también de lo que somos por dentro. Esta enseñanza nos anima a recordar lo que realmente importa en nuestra esencia, nuestras acciones y cómo tratamos a los demás. Invita a la autenticidad y al desarrollo interno,
a ser personas de substancia más que de apariencia. Al final, lo que guardamos en nuestro vaso, nuestra esencia, es lo que realmente define nuestra valía. Benditos los ojos que ven y los oídos que oyen. Esta frase, tomada del Evangelio de Tomás, es un atributo a la capacidad humana para percibir y comprender más allá de lo evidente. No se refiere solo a una visión y audición físicas, sino a una especie de ver y oír internos que nos permiten captar la esencia de la vida y la existencia. Benditos son los ojos que ven. Nos invita a mirar más allá de la superficie, a apreciar la belleza en los detalles más minúsculos y a encontrar significado y propósito, incluso en los momentos más ordinarios. Nos insta a estar presentes y conscientes, a observar el mundo con curiosidad y asombro. Benditos son los ojos que oyen. Sugiere que hay una melodía, un mensaje en el susurro del viento, en el canto de los pájaros, en el latir de nuestros corazones. Nos llama a escuchar no solo con nuestros oídos, sino con nuestro corazón y alma. Nos anima a estar abiertos y receptivos a la sabiduría que se puede encontrar en los sonidos y silencios de la vida. Juntas, estas frases celebran nuestra capacidad para conectar profundamente con el mundo que nos rodea y con nuestra propia esencia. Nos recuerdan que la verdadera bendición no reside en la mera existencia, sino en la habilidad para realmente experimentar y comprender la profundidad y plenitud de la vida. Si no ayunáis al mundo, no encontraréis el reino. Si no observáis el sábado como sábado, no veréis al Padre. Esta declaración enigmática del Evangelio de Tomás está llena de simbolismo y metáforas que nos llaman a reflexionar sobre nuestra relación con lo material y lo espiritual. Si no ayunáis al mundo, no encontraréis el reino. Puede interpretarse como un llamado a la renuncia temporal de los deseos mundanos, a la desconexión de las distracciones y apegos terrenales. No necesariamente implica una renuncia completa a lo mundano, sino más bien un equilibrio, un ayuno, una pausa para reflexionar y reconectar con nuestra esencia espiritual. Solo así, al liberarnos de los ruidos y las ataduras del mundo, podremos realmente descubrir el reino, ese estado interno de paz y unión con lo divino. Si no observáis el sábado como sábado, no veréis al Padre. Puede ser una metáfora sobre la importancia de la consagración del tiempo para el reposo, la reflexión y la conexión con lo divino. El sábado, tradicionalmente, es un día de descanso y de reverencia espiritual. Esta parte de la frase nos anima a mantener un tiempo sagrado en nuestras vidas, un momento para apartarnos de las tareas cotidianas y conectar con lo trascendental, con Dios, con nuestro Padre. En conjunto, esta frase nos invita a encontrar un equilibrio entre lo mundano y lo espiritual, y a dedicar tiempo para la reflexión y la conexión con lo divino, para así poder percibir la verdadera esencia de nuestra existencia. Los hombres piensan, quizás, que es la paz la que yo he venido a imponer en el mundo, pero no saben que es la disensión lo que yo he venido a imponer en la tierra. Esta declaración aparentemente contradictoria del Evangelio de Tomás nos reta a considerar las enseñanzas de Jesús en una luz más compleja. Los hombres piensan, quizás, que es la paz la que yo he venido a imponer en el mundo. Aquí se reconoce que Jesús es comúnmente asociado con la paz, y es cierto que Él promovió la armonía, el amor y la compasión.
pero no saben qué es la disensión lo que yo he venido a imponer en la tierra. Esta parte puede parecer confusa, pero es importante recordar que Jesús también desafió muchas normas sociales y religiosas de su tiempo. Él provocó debates, confrontó hipocresías y desafió las estructuras de poder. Su enseñanza, aunque en última instancia pacífica, no fue pasiva. Llevó a las personas a cuestionar y a replantearse sus creencias y comportamientos. Este pasaje nos recuerda que la verdadera paz no se trata de la ausencia de conflicto, sino también de la confrontación con la injusticia. La búsqueda de la verdad y la disposición a desafiar el status quo cuando éste oprime o excluye. Es un llamado a la acción y al compromiso activo de la construcción de un mundo más justo y compasivo. Aquel que está cerca de mí está cerca del fuego, y aquel que está lejos de mí está lejos del reino. Esta evocadora frase del Evangelio de Tomás habla sobre la intimidad y la distancia, no en términos físicos, sino espirituales. Aquel que está cerca de mí está cerca del fuego. Nos sugiere que acercarse a Jesús, a su enseñanza, a su esencia, es acercarse a un fuego. Pero este fuego no debe entenderse como un elemento destructivo, sino como una representación del fervor, la purificación y la transformación. Al igual que el oro se purifica en la forja, nuestras almas también se pueden purificar y transformar a través del amor y la sabiduría que Jesús representó. Aquel que está lejos de mí está lejos del reino. Nos advierte que la distancia de estas enseñanzas, de este amor y sabiduría, también nos aleja del reino, entendido no como un lugar físico, sino como un estado de conciencia en el que prevalece la paz, la compasión y la unión con lo divino. Esta frase, entonces, nos insta a acercarnos al fuego, a permitir que éste purifique y transforme nuestras almas, a fin de acercarnos al reino. Es un llamado a la transformación personal, a través del amor y la sabiduría, para alcanzar un estado de paz y unión con lo divino. Cuando hagáis de los dos uno, os convertiréis en hijos de los hombres. Este pensamiento místico del Evangelio de Tomás nos invita a explorar la unión de dualidades y la trascendencia que puede venir de ella. Cuando hagáis de los dos uno, puede interpretarse de múltiples maneras. Algunos creen que se refiere a la unión de lo femenino y lo masculino dentro de cada individuo, creando un estado de equilibrio y armonía interna. Otros ven en ello la unión de lo divino y lo humano, de lo espiritual y lo material, la esencia y la apariencia, la sabiduría y la ignorancia, y así sucesivamente. Al integrar estas dualidades, se trasciende la percepción de separación y se encuentra la unidad en la diversidad. Os convertiréis en hijos de los hombres. Sugiere que al alcanzar esta unión, esta integridad, nos volvemos plenamente humanos. Se puede interpretar como una realización de nuestra humanidad en su totalidad, no solo nuestra parte física o espiritual, sino una integración armoniosa de ambas. Así pues, esta frase nos recuerda que nuestra verdadera naturaleza es la unidad, y que es a través de la integración de todas nuestras partes que podemos experimentar la plenitud de nuestra humanidad. Es un mensaje hermoso y potente sobre la búsqueda de equilibrio y la celebración de la totalidad. El que busca no debe cesar hasta que encuentra. Cuando encuentra, se sorprenderá. Y cuando se sorprende, reinará. Y habiendo reinado,
descansará. Este pasaje del Evangelio de Tomás es un hermoso canto al viaje del conocimiento y la iluminación. El que busca no debe cesar hasta que encuentra. Nos insta a la constancia y a la dedicación en nuestra búsqueda de la verdad y el entendimiento. Nos llama a ser incansables, a no dejarnos desanimar por las dificultades que encontremos en el camino. Cuando encuentra, se sorprenderá. Nos revela que el fruto de nuestra búsqueda, el conocimiento o la verdad que descubramos, a menudo puede ser sorprendente, capaz de trastocar nuestras antiguas creencias y percepciones. La sorpresa puede venir de la revelación de una realidad que antes estaba oculta o malentendida. Y cuando se sorprende, reinará. Indica que esta sorpresa, este nuevo entendimiento nos da poder, nos permite reinar sobre nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras ignorancias. Nos empodera y nos libera de las cadenas de lo desconocido. Y habiendo reinado, descansará. Finalmente, habiendo alcanzado esta etapa de comprensión y dominio, encontramos el descanso. No un descanso de inactividad, sino un descanso de paz. Un estado de tranquilidad y satisfacción que proviene de conocer, de entender, de haber encontrado un pedazo de la verdad. No juzgues y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. Perdona y serás perdonado. Esta sabia enseñanza del Evangelio de Tomás es un llamado a la compasión, a la humildad y a la capacidad de perdón, fundamentales para la armonía personal y social. No juzgues y no serás juzgado. Nos invita a suspender nuestro juicio sobre los demás, a reconocer que cada persona tiene su propio camino y sus propias luchas. Al abstenernos de juzgar, abrimos espacio para la comprensión y la empatía, y a su vez, nos liberamos del temor de ser juzgados por los demás. No condenes y no serás condenado. Es una advertencia contra la condena apresurada y la crítica destructiva. Al resistir el impulso de condenar a los demás, fomentamos la paciencia y la tolerancia. Y, a su vez, nos salvamos de ser condenados precipitadamente por los demás. Perdona y serás perdonado. Nos recuerda que el poder sanador del perdón, perdonar a los demás y a nosotros mismos, es liberarnos de la carga del resentimiento y el odio. Y al perdonar, nos volvemos dignos del perdón de los demás. En conjunto, esta frase nos enseña que la comprensión, la tolerancia y el perdón no solo son la clave para nuestras relaciones con los demás, sino también para nuestra relación con nosotros mismos. Es un hermoso recordatorio de lo que damos al mundo. Es lo que el mundo nos devolverá. La verdad no ha venido al mundo desnuda, sino que ha venido en símbolos e imágenes. Sin embargo, no hay verdad en la imagen, sino en la interpretación. Este fragmento del Evangelio de Filipo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la verdad y cómo la percibimos. La verdad no ha venido al mundo desnuda, sino que ha venido en símbolos e imágenes. Esta frase sugiere que la verdad, en su forma pura, puede ser demasiado abstracta o inabarcable para la comprensión humana. Por lo tanto, se nos presenta a través de símbolos e imágenes, metáforas y parábolas, que nos ayudan a entenderla y a relacionarnos con ella. Es una forma de comunicar ideas complejas y profundas de una manera más accesible. Sin embargo, no hay verdad en la imagen, sino en la interpretación. Aquí se enfatiza que el símbolo o la imagen en sí mismo no es la verdad. Es simplemente un vehículo para transmitirla. La verdadera esencia de la verdad reside en cómo interpretamos estos símbolos e imágenes.
Cada uno de nosotros puede ver un símbolo y darle una interpretación ligeramente diferente, basada en nuestras propias experiencias y entendimientos. Este pasaje nos recuerda que la búsqueda de la verdad no es un proceso pasivo, sino un viaje activo de interpretación y entendimiento. Nos llama a mirar más allá de la superficie, a explorar las profundidades de los símbolos e imágenes que se nos presentan, y a buscar la verdad que reside en nuestra propia interpretación. Entonces, mientras bajamos el telón de este fascinante viaje, a través de las frases perdidas de Jesús, recordemos que cada una de estas enseñanzas desenterradas del olvido es un recordatorio de la sabiduría atemporal que sigue resonando en nuestros corazones. En los textos apócrifos encontramos no solo palabras antiguas, sino también un espejo para nuestra propia búsqueda de comprensión y conexión. A medida que estas frases continúan iluminando nuestras mentes y enriqueciendo nuestras almas, recordemos siempre buscar, siempre cuestionar y siempre abrir nuestros corazones a las maravillas del misterio. Gracias por acompañarme en este viaje hacia lo desconocido. Yo soy el documentalista y esto fue En busca de las frases perdidas de Jesús. ¿Te han gustado las imágenes del video? Puedes descargarlas en mi página oficial www.eldocumentalista.com en la sección de imágenes. ¿Te ha gustado la música del video? ¡Ah, que sí! Puedes escucharla sin mi voz en mi canal de música, Relaxing Music. Te he dejado el link en la descripción. Gracias y hasta la próxima.